Eh, por cierto, ya está habilitada la página del SEA. Ya vi que muchos de ustedes ya se apuntaron y, perdón, estoy aquí batallando con esto. Ok, ya. Y también ahí les decía que íbamos a manejar Classroom, sobre todo porque Classroom nos iba a permitir subir, por ejemplo, libros y algunos ejercicios. También les comentaba que cuando ustedes hicieran examen, el examen lo iban a descargar de SEA, pero sus resultados me los iban a tener que mandar vía Classroom. Entonces es importante que estén registrados tanto en el SEA como en el Classroom. Me parece que por la naturaleza de los correos y del Classroom, solamente les está permitiendo darse de alta a aquellos alumnos que están utilizando su cuenta de PC Puma. Entonces, si ustedes, yo no tengo problema en mandarles la invitación a su correo personal como lo he venido haciendo, pero sí es importante que utilicen su cuenta PC Puma, su correo de PC Puma para poderse inscribir al Classroom, porque lo vamos a utilizar sobre todo para los exámenes. Ok, bueno, entonces ahora sí ya pasamos a lo que sería la materia. Les decía que esta semana vamos, y probablemente parte de la que sigue, vamos a ver una pequeña introducción de qué es la estadística, porque el curso está diseñado para personas que tienen total, bueno, desde personas que tienen total desconocimiento de la estadística y poco a poco irlos incluyendo a este mundo de la estadística por lo tanto el curso va a empezar de una manera muy sencilla y poco a poco irá incrementando su dificultad. También les mencionaba, para los que no estuvieron, que es importante que ustedes repasen integrales, porque sobre todo, eh, no las diapositivas no las subo al SEA. Es importante que ustedes tomen sus apuntes. Lo que estoy haciendo ahorita es grabar la clase. El, el programa, el Webex, me permite grabar la clase y yo creo que esa clase me la entregan, se tarda un tiempo en subir el archivo, en comprimirse y hacer el MP4, me parece que es un MP4, se tarda aproximadamente 2 días. Entonces yo esperaría que por ahí del sábado ya estuviera la clase, bueno, me mandara a mi Webex la clase y yo se las pudiera compartir a través de Classroom, a través del Drive que nos da Classroom para aquellas personas que, bueno, no pudieron conectarse o quisieran repasar o quisieran eh, mejorar sus apuntes, pero la presentación yo esta presentación no la puedo compartir. Digo, ustedes la podrían checar del video o la podrían ir checando desde ahorita, ¿no? Si tienen alguna duda o quieren que me detenga en algo para que ustedes apunten, tomen notas, no hay ningún problema. Ok, entonces, bueno, ahí está mi nombre y mi correo para cualquier contacto. Mencionábamos la vez pasada, de manera informal hablábamos sobre qué era la estadística y bueno, ahora vamos a verlo de una forma más formal. En sí, la estadística nos dicen que es una rama de la matemática que va a utilizar grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Ok, aquí lo importante en esta primera definición, yo les decía que nos tenemos que dar cuenta o hacer mucho énfasis de que a final de cuentas es una rama, esta materia es una herramienta y por lo tanto, cuando nosotros o cuando ustedes la utilicen en semestres posteriores, tendrán que tener el suficiente criterio más bien
para darse cuenta que no todas las investigaciones podrán llevarse a cabo con estadística o con econometría, que va a ser una materia que tendrán ustedes posteriormente. Entonces, siempre sirve saber la herramienta, pero no hay que hacerla como algo que tiene que suceder a fuerzas, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve efectivamente para hacer inferencias. O sea, ¿qué quiere decir con inferir? Quiere decir que de la información que yo obtengo a partir de los datos eh, recogidos, voy a poder inferir o voy a poder interpretar cuál es la realidad o qué es lo que está sucediendo, o incluso podré tal vez predecir qué es lo que suceda a partir de cierto comportamiento. Una segunda concepto sobre estadística nos dice que es un estudio de datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de sociedades humanas. Aquí lo importante es que nosotros vemos sobre todo la primera parte que nos está diciendo que es un estudio de datos, o sea, un estudio de datos cuantitativos. La clase pasada vimos una diferencia entre datos cuantitativos y datos cualitativos. Yo les mencionaba que para el caso de economía, los economistas siempre nos tenemos que estar basando, obviamente, en datos cuantitativos, porque son los datos duros que nos van a poder dar la información que nosotros necesitamos, y a partir de eso, bueno, nosotros podremos llegar a las conclusiones, ¿no? A ciertas conclusiones. Ok. Eh, ¿Para qué sirve? Bueno, tenemos tres ejemplos, a lo mejor muy sencillos, para tener una idea de en qué nos sirve la estadística. Un ejemplo nos dice que podría ser para el avalúo de medicinas en un hospital. En vez de que en un hospital o en una empresa que tiene grandes inventarios, en vez de llevar todo el conteo y todo el avalúo de todo lo que tienen, de todo en este caso de medicinas, podemos recurrir a lo que se conoce como el muestreo. O sea, solamente tomamos cierta cantidad de productos y de acuerdo a la información arrojada por ese muestreo o por esa pequeña cantidad que nosotros tomamos, nosotros podemos inferir entonces cuánto podría valer el total de medicamentos que se tendría dentro de un hospital. O si hablamos de una empresa, bueno, ¿a cuánto asciende el total del inventario que posee una empresa? Eso es muy importante, sobre todo para la toma de decisiones. Ustedes me parece que ya llevaron alguna materia de contabilidad y ustedes sabrán que para las empresas resulta un costo muy grande tener grandes inventarios. ¿Por qué? Porque es dinero que tienen invertido, pero no se está realizando. Entonces, corren el riesgo incluso de que se eche a perder, ¿no? Es una inversión que allí tienen. Por lo tanto, las empresas buscan tener la menor capacidad de inventarios. A lo mejor en el caso de un hospital, no es que busque tener la menor cantidad de inventarios, pero sí es importante que sobre todo tenga los medicamentos necesarios para, para poder atender a los pacientes, a los enfermos. Y sobre todo, bueno, los medicamentos, muchos de esos son perecederos, entonces es importante tener un inventario al día para evitar que los medicamentos se echen a perder y bueno, pues esa inversión se haya perdido. Eso, bueno, va de la mano, por ejemplo, con el ejemplo 2 que nos dice de una tienda que vende artículos perecederos y si logra identificar el tiempo que duran en perfecto estado sus productos y la cantidad demandada, logrará quedarse con productos vencidos que registran pérdidas. Eh, Todos ustedes, supongo, han ido a los tacos, han ido a comer tacos, ¿no? Ya sea en un puesto, ya sea en la calle, ya sea en un negocio establecido. El taquero es el perfecto ejemplo de lo que está sucediendo. Si bien él no conoce mucho de estadística,
tiene cierto o infiere de manera experimental el uso de la estadística. ¿Por qué? Porque por lo general un taquero ya con base a su experiencia sabrá que, por ejemplo, los días viernes y sábado son los días en los que tiene mayor venta de sus productos. Y a lo mejor el domingo un poco, pero ya el resto de la semana realmente la venta baja en términos generales. A lo mejor habrá por ahí alguna excepción, pero en términos generales los días viernes y sábados son los días de más venta del taquero. ¿Qué es lo que hace un taquero? Bueno, pues simplemente la carne que va a necesitar para sus tacos va a tratar de conseguirla lo más fresca posible. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente entre miércoles y jueves el taquero estará comprando la carne. ¿Para qué? Para que esta carne esté fresca y la pueda vender el viernes y el sábado. Habrá taqueros que a lo mejor el mero día en la mañana lo hagan, pero eh, pero por lo general así sucede. Por favor, ahí apaguen ese micrófono. No sé quién lo tiene prendido. Eh, ¿qué otro ejemplo tenemos con el taquero? El taquero, por ejemplo, si ustedes se fijan, él indirectamente sabe, eh, sabe de precios y sabe de sus productos. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes en estas fechas principalmente van y compran tacos, lo más probable es que el taquero o les dé pocos limones o les dé limones muy secos. ¿Por qué? Porque hay veces donde nos da pocos limones o limones muy secos y hay veces que aunque pidas un taco, a veces te sirve hasta 5 limones. Por el simple hecho de que ahorita, en septiembre, están quedando los últimos limones que salieron de la cosecha o están apenas saliendo aquellos limones que todavía no terminan de madurar. Por lo tanto, el limón es muy caro. Ya por ahí de octubre, ya más bien acercándonos a noviembre, si ustedes van a los tacos, se van a dar cuenta que poco a poco el taquero les va a echar más limones y de mejor calidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo hace el taquero? Por el simple hecho de que el precio del limón ahorita es caro. ¿Por qué? Bueno, porque es un bien escaso, podríamos decir que es un bien escaso ahorita. Pero hay que esperarnos a después de octubre, que ya salen las cosechas y empieza a llegar al supermercado, y entonces nos vamos a dar cuenta que el taquero por lo menos se vuelve muy generoso en ese sentido, ¿no? Obviamente, bueno, si los taqueros eh, estudiaran estadística, que dudo que lo quisieran hacer, pero si lo hicieran, a lo mejor entenderían un poquito más qué es lo que está sucediendo. Un tercer ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con las auditorías. Vamos a entender que en las empresas, por ejemplo, ahí en San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli, muchos de ustedes tal vez conozcan esa zona, es una zona de maquila. Sobre todo es una zona de ensamblado de productos, ¿no? O sea, ya es cuando meten el producto en una caja y la ponen lista para llevarse, por ejemplo, a Walmart, a los centros de distribución de Walmart. Ok, ese trabajo requiere de inspección, requiere de una auditoría, pero sería una locura que un auditor se dedicara a inspeccionar artículo por artículo cuando pues la producción que se lleva a cabo es muchas veces de millones de productos, ¿no? Nunca acabaría el auditor de revisar. ¿Qué sucede? Bueno, de acuerdo a técnicas de estadística de muestreo, el auditor puede hacer la inspección solamente a lo mejor de 10 artículos en cada lote de producción y dependiendo de los resultados que obtenga en esa inspección de 10 artículos por lote, puede llegar a inferir si la producción tiene calidad
o si la producción no es de calidad. ¿Qué quiere decir? Un lote puede ser muchas veces de 1000 artículos. Entonces, de esos 1000 artículos, el auditor llega, selecciona de acuerdo a una técnica de muestreo, selecciona, por ejemplo, 10 productos. Una técnica de muestreo muy sencilla es al azar. Entonces, agarra 10 artículos, los revisa y ve que esos 10 artículos realmente cumplan con la calidad de lo que se les está solicitando. Si esos 10 artículos o a lo mejor 9 artículos se encuentran bien, bueno, pues el auditor entonces infiere que toda la producción está bien hecha y permite que la producción se pueda vender o se pueda colocar a lo mejor en un supermercado. Caso contrario, si de esos 10 artículos a lo mejor 5 se encuentran de mala calidad, entonces el auditor infiere que toda la producción viene mal o que la mayoría de la producción viene mal y en ese momento se detiene, ¿no? Se detiene la producción y entonces hay que volver a realizar la producción o ver de qué manera se puede corregir esa producción. Yo creo que estos tres ejemplos son tres ejemplos muy claros de en qué podemos utilizar la estadística. Hay todavía más, obviamente hay más ejemplos y los iremos viendo a lo largo del curso. Ahora vamos a ver la diferencia entre población y muestra. Ok, ustedes ya vieron en primer semestre, me parece, en matemáticas, teoría de conjuntos. Bueno, más o menos aquí vamos a tratar de tomar esos conocimientos que ustedes tuvieron en matemáticas, de teoría de conjuntos. Ok, vamos a decir entonces que una población es el conjunto de todas las mediciones de interés. Si nosotros lo, eh, lo extrapolamos a lo que vimos en matemáticas, podríamos decir que una población es todo el universo. Acá abajo nosotros tenemos un rectángulo que eh, indicaría que es todo un universo, ¿no? El total de mediciones que pueden existir de lo que nosotros queremos estudiar o de lo que nosotros nos interesa. Mientras que la muestra es este subconjunto de color naranja, bueno, no sé si sea naranja o café, con la letra M, que representa una colección de mediciones seleccionadas de la población de interés. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros no vamos a tener la capacidad de poder acceder a conocer todos los datos de un universo. Por lo tanto, tenemos que recurrir a tomar un muestreo, a agarrar algunos de los, ¿cómo podríamos decirlo?, de los datos más representativos de esa población y a partir de los datos obtenidos por esta muestra, yo podría inferir cómo se encuentra o cuál es el comportamiento o las características de este universo o población. Muchas veces no podemos saber, bueno, lo mejor sería saber la población, pero muchas veces no podemos simplemente porque resulta muy costoso o porque la población es inmensamente grande, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos saber cómo se comporta toda la población en México, sería prácticamente imposible que nosotros con nuestros recursos lo hiciéramos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor puedo tener un muestreo, pero sería prácticamente imposible conocer cómo se comporta toda la población. Ok. Eh, bueno, lo que les mencionaba, el objetivo va a ser siempre conocer la población, pero en la mayoría de los casos va a ser impracticable o imposible. Por lo tanto, vamos a recurrir a utilizar una muestra. Hasta el momento no tenemos dudas. ¿Vamos bien ahorita con esto que llevamos? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Ok, ok, perfecto. Bueno, creo que está sencillo, pero bueno, así empezamos, no se confíen. Ok, entonces ya tenemos claro que es una población, ya tenemos claro que es una muestra. Incluso podemos tener una población y varias muestras. O sea, si nosotros, esa será otra técnica de muestreo que verán en el siguiente semestre, pero muchas veces se recomienda tener varias muestras, ¿no? Para poder tener una idea más clara de la población. Ok,
A mí me gusta utilizar mucho esta analogía del mundo. ¿Por qué? Vamos a suponer que nuestro conjunto, nuestro total de la población es todo el planeta Tierra. ¿Sí? Vamos a suponer que somos alienígenas y nos han platicado que existe un nuevo mundo, pero no sabemos cómo es. ¿Qué sucedería? Si nosotros tomamos una muestra de lo que sería el subconjunto A, este subconjunto rojo, y nada más nos enfocamos a esta muestra, ¿qué resultado tendríamos? Tendríamos el resultado de que entonces este planeta que acabamos de descubrir es un planeta completamente cubierto por agua, ¿no? Diríamos, el planeta Tierra es un planeta por agua porque yo infiero, de acuerdo a mi muestra, que solamente hay agua y que solamente habrá peces, a lo mejor, cosa que sería errónea, ¿sí? ¿Qué pasa entonces ahora con el subconjunto B? Vamos a decir que por algún destino, o por algún azar del destino más bien, escogemos nosotros el subconjunto B. Igual tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que el planeta Tierra es un planeta cubierto a lo mejor por vegetación, ¿no? Que realmente no existen grandes cantidades de agua, que lo que está sucediendo, bueno, pues es un planeta con montañas, con ríos, etcétera, con ciudades a lo mejor, pero no habría grandes cuerpos de agua. ¿Cuál sería, en esta analogía, el mejor subconjunto o la mejor muestra que nosotros podríamos tener y que nos daría una idea más grande de lo que es el planeta Tierra? Sería este subconjunto C. Este subconjunto C nos muestra que el planeta Tierra tiene una parte valga la redundancia, de tierra, una parte donde hay montañas, donde hay lagos, donde hay personas, y la mayoría del planeta se encuentra cubierta con agua. Sé que el ejemplo a lo mejor parece muy sencillo, pero eso es lo que llega a ocurrirnos muchas veces si nuestra técnica de muestreo está mal realizada. Y lamentablemente muchas veces los estudios tienen este problema. Obviamente no es algo sencillo poder dar con una buena muestra representativa. Alguna vez cuando yo explicaba esto frente a sus compañeros que ahora ya se encuentran en quinto, muy bien me hacían la observación. Me decían, bueno, sí, a lo mejor se explica casi perfectamente cómo sería el planeta Tierra, pero estamos negando que aquí abajo se encuentra el Polo Sur y en el Polo Sur se encuentra una zona de hielo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, efectivamente, no alcanza a explicar que el planeta Tierra pueda tener un área de hielos eternos, ¿no? Efectivamente, sin embargo, es algo que nos permite inferir o sería una mejor muestra desde este punto de vista. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí estamos entendiendo el concepto entonces de población y muestra y cómo nuestra población puede ser demasiado heterogénea? O sea, nunca es realmente homogénea, siempre tiene ciertos bemoles. ¿Vamos bien? Ok, yo espero que sí. Ok. Bueno, ¿qué sigue? Entonces, vamos a hacer las partes de un problema estadístico. ¿Qué quiere decir? Para nosotros poder utilizar la estadística, primero tenemos que definir y tener una definición muy clara de lo que es nuestra población de interés. O sea, no es nada más decir, voy a estudiar, eh, no sé, el tabaquismo en los adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa población, o sea, hablar de tabaquismo y hablar de adultos y dejarlo así, perdón, se vuelve muy ambiguo. O sea, adulto, en el estricto caso, eres desde el momento que tienes 18 años,
pero también puede ser adulto a los 80 años, a los 90 años, ¿no? Y todos los años que se encuentran en medio. Ahora, tabaquismo, también, ¿qué es tabaquismo? Algunos dicen, bueno, tabaquismo es echarse un cigarro, ¿no? Desde que fumaste un cigarro, que sea una vez al mes, una vez al año, ya estás con tabaquismo. Hay quien dice, no, el tabaquismo es a lo mejor una persona que se echa una cajetilla diaria o 2 cajetillas diarias, no lo sé. Entonces, siempre es muy importante que nosotros tengamos la definición clara de cuál va a ser nuestra población de interés, qué es lo que realmente nosotros queremos atacar o saber, ¿no? Ya cuando lo tenemos, por ejemplo, en este caso del tabaquismo, bueno, podríamos decir, bueno, yo quiero saber los efectos del tabaquismo o cómo se encuentra la población que fuma más de una cajetilla al día y que se encuentra en un rango de edad entre los 40 y los 60 años. ¿Por qué entre los 40 y los 60 años? Porque, por ejemplo, es más, lo puedo decir, los hombres, ¿no? Que de entre 40 y 60 años. ¿Por qué? Porque los hombres a partir de los 40 años está comprobado científicamente que son más susceptibles a enfermedades respiratorias, ¿no? O a problemas cardiovasculares. Entonces, bueno, ok, ya tengo más definida mi población. Y es más, incluso la puedo definir un poco, o cerrar un poco más y decir, bueno, la población del Estado de México, o todavía un poco más, la población del municipio de Naucalpan, ¿sí? O la población de la colonia de San Bartolo, dependiendo. Yo puedo decir qué población, pero obviamente entre más delimitada la tenga, va a ser más fácil que yo pueda obtener los datos que yo requiero. A veces lo puedo hacer, a veces lo tengo que dejar muy ambiguo, pero lo importante es tenerlo lo más definido posible y lo más acotado posible. Ok, ya cuando yo sé cuál es mi población de interés, tengo que diseñar cuál va a ser mi experimento o mi procedimiento de muestreo. Quiere decir cómo voy a recolectar esos datos y ver si voy a hacer una muestra o si voy a entrevistar a toda la población. A lo mejor si lo definí a los vecinos de la manzana donde yo vivo, bueno, pues a lo mejor sí podré entrevistar a todos. Pero si yo dije, bueno, pues lo voy a hacer, sobre todo los varones que se encuentran en el Estado de México, bueno, pues entonces ahí a lo mejor sí tendré que realizar algún tipo de muestreo. Otra forma también que tengo que tener en cuenta en este punto 2 es de qué manera voy a obtener yo los datos. ¿Por qué? Hay varias formas. Está la pregunta cerrada, la pregunta abierta o la entrevista. Hay más, pero estos son los 3 más comunes. Cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus deficiencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo utilizo una pregunta cerrada, efectivamente yo voy a tener un resultado, pero muchas veces esa pregunta cerrada no permite al entrevistado poder expresarse de manera adecuada. O a veces mis preguntas cerradas están mal redactadas y yo puedo obtener información errónea. Y yo les decía, por ejemplo, en datos cualitativos, esto ocurre mucho. Eh, un caso que ocurrió ya hace tiempo fue cuando la OCDE o la OCDE hizo una encuesta a nivel mundial sobre felicidad y fue con las personas de diferentes países a entrevistarlas casa por casa y una de las preguntas era decirle, ¿usted se siente triste? Eso es una pregunta muy ambigua, ¿no? Porque la tristeza y la felicidad son muy relativas.
Las personas en México, de hecho México fue el segundo país más feliz del mundo de acuerdo a esta encuesta, porque muchas personas contestaban que no se sentían mal, que no se sentían tristes, que, que quien llevaba la vida más triste probablemente era su vecino. Por ejemplo, le decían, ¿usted se encuentra triste? No, pero triste, no, mi vecino de al lado, porque ¿qué cree? Que pues su marido es golpeador, ¿no? No, él sí, ella se ha de sufrir o al marido ya lo corrieron de su trabajo, o etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía? Que después iban a la casa del vecino a preguntarle, oiga, ¿usted se siente triste? Y el vecino decía, no, yo estoy bien, o sea, sí perdí mi trabajo y todo, pero pues estoy contento, ¿no? Triste la vecina de allá enfrente, ¿no? Porque se le acaba de morir un hijo, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Y es un caso real. Por ejemplo, en México cuesta trabajo a la gente aceptar que se encuentra triste, ¿no? Por lo general, a lo mejor ya hemos sido golpeados tanto tiempo que ya aprendemos a vivir de eso y a no aceptar muchas veces la tristeza, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, el mexicano, como dicen, pues podrá no tener muchas cosas, pero siempre buscará tener la fiesta en general, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues se nos consideraba un país muy feliz. Eh, igual, a eso voy con las preguntas cerradas. O sea, si tú no los dejas hablar realmente mucho a tu entrevistado o a tus entrevistados, entonces los datos que puedes obtener pues no son los correctos. O a veces en encuestas de satisfacción, muchas veces les dicen, a ver, ¿el servicio fue bueno, regular o malo? Híjole, eso se vuelve muy difícil muchas veces para una persona. ¿Por qué? Porque hay personas que consideran que para que un servicio sea bueno, no tiene que tener ningún error, lo cual, bueno, pues eso depende de cada persona, ¿no? Pero si por algo el servicio a mí no me convenció al 100%, tal vez en un 90%, pues yo ya puse que el servicio es regular, ¿no? O a lo mejor el servicio sí fue muy malo, caso contrario, a lo mejor el servicio sí fue muy malo, pero yo tengo cierta, ¿cómo decirlo? Cierta, pues soy una persona que no se quiere sentir mala por decir que algo es malo y entonces digo, bueno, pues sí, sí fue malito el servicio y todo, pero bueno, algo bueno hizo, ¿no? Por lo menos me saludó la persona cuando me recibió, ¿no? Y pues le voy a poner regular. ¿A qué voy con esto? En estos dos ejemplos, ambas personas o ambos ejemplos calificaron regular. Sin embargo, los servicios no fueron iguales, ¿no? O sea, uno estaba más cargado hacia lo malo y el otro estaba más cargado hacia lo bueno. Por eso, muchas veces se recomienda en estos casos de servicios y satisfacción del cliente que se utilicen escalas de preferencia con números impares, o sea, por ejemplo, del 1 al 5, y el cliente tenga un abanico más grande de posibilidad. No se recomienda utilizar del 1 al 10 porque muchas veces la gente es más susceptible de poner un 9 que de poner un 10 por los ejemplos que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, una valorización del 1 al 5 es como que lo más recomendable. Otra forma de obtener datos es a través de preguntas abiertas. La pregunta abierta, la ventaja que tiene es efectivamente que vas a obtener la información que quieres, pero el problema es que cuando trates de ordenar los datos de la información que quieres, va a ser un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder cuantificar cuando la respuesta de plano es muy abierta, es muy ambigua? Y la siguiente forma en la cual puedes obtener datos muchas veces es la entrevista. Hay veces
que por la, ¿cómo llamarlo? La calidad y la confidencialidad de la información que se requiere, se solicita hacer una entrevista. O sea, no puede ser tan directo con la persona para preguntarle ciertos datos que necesitas. Ahí, bueno, dependerá mucho de la técnica y de la habilidad del entrevistador para poder conseguir la información que se necesita. Obviamente, puede ser muy provechoso si el entrevistador es muy bueno, pero puede ser un riesgo muy alto si el entrevistador no es tan bueno o si el entrevistado sabe cómo darle la vuelta a eso, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las noticias cuando las personas de los noticieros entrevistan a políticos, hay políticos que no son muy buenos, entonces esos políticos por lo general se les suelta la lengua y dan información de más. Y el entrevistador, bueno, fue un muy buen entrevistador, pero también hay políticos que ya se la saben y aunque el entrevistador quiera obtener cierta información, en este caso, bueno, el político le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta y redunda. Si pueden, algún día métanse a ver cualquier entrevista que le hayan hecho a Carlos Salinas de Gortari y se van a dar cuenta cómo el señor es un viejo lobo de mar, ¿no? O sea, cualquier entrevista que le hacen, él, él las responde, pero nunca les da la respuesta que quieren saber los entrevistadores, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de práctica. Pero bueno, esos son los ejemplos que a veces ocurren cuando realizamos la entrevista. Les repito, hay veces que la entrevista se tiene que realizar porque la información es muy sensible. Eh, Incluso INEGI, bueno, este año se detuvo, pero INEGI tiene una forma de obtener preguntas de manera que incluso intervienen psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque INEGI, bueno, este año ya estuvo más tranquilo, pero en ocasiones anteriores hacía preguntas que incluso pues se volvían difíciles para las personas, ¿no? Una de esas preguntas era saber el ingreso de las familias, de la familia que vivía en esa casa, en ese departamento. Entonces eso es obvio. O sea, si yo llego de entrada y te digo, hola, ¿cómo estás? Soy un desconocido del INEGI y quiero saber cuánto ganan en tu familia, pues lo más probable es que no me contestes o que me mientas, ¿sí? Sin embargo, las encuestas se encontraban o se encuentran diseñadas de tal forma para generar confianza en las personas. Y poco a poco, entre risa y risa y entre comentario y comentario, una de esas preguntas era efectivamente cuál es el ingreso de la familia, pero para obtener esa respuesta, pues el entrevistador ya había estado capacitado y ya había llevado la conversación a ese punto, ¿no? O sea, ya el entrevistado suelta la información ya con menos defensa. Otra cosa, por rara que parezca, que también afectaba las encuestas de INEGI, era cuando entrevistaban sobre todo a mujeres y casualmente, todavía no se sabe por qué, pero casualmente aquellas mujeres que estaban entre los 31 y los 33 años mentían sobre su edad. Entonces, o se ponían más años o se los quitaban, pero ninguna aceptaba tener 32 años. O sea, por ejemplo, las de 33 años decían, bueno, pues yo tengo 31, ¿no? O yo tengo 34. E incluso las de 31 decían, yo tengo 33, pero por alguna razón que todavía no se conoce, muchas pues no decían tener los 32 años, ¿no? Entonces, a lo mejor son preguntas que parecieran bobas, pero a final de cuentas, bueno, pues al INEGI y a las personas que tenemos que recurrir a esos datos, pues son importantes muchas veces para nosotros. Otro caso, por ejemplo, es que también las preguntas llegan a ser incómodas, entonces ahí hay que tener mucho cuidado,
O sea, hay veces que nosotros queremos saber la información porque lo hacemos de buena fe, pero las preguntas son incómodas. Y alguien que es experto en realizar preguntas incómodas son los doctores, sobre todo los ginecólogos de el IMSS. Digo, también a mí me tocó estar alguna vez presente porque yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a dar mantenimiento a equipos médicos y una vez dando mantenimiento a un equipo médico nos tocó estar en una entrevista con una madre que, bueno, con una mujer que estaba embarazada y pues los médicos sin mayor empacho, pues hacían preguntas muy personales a esta pobre mujer, ¿no? Obviamente preguntas relacionadas a sexualidad. Nosotros le preguntamos al doctor si podíamos retirarnos, pero como para ellos es tan común, pues no le vieron mal, ¿no? Nosotros notamos la incomodidad en la persona y sí se veía su malestar. Obviamente son preguntas que se necesitaban, que necesitaba tener el doctor para poder inferir cómo venía el nacimiento o el embarazo de esta mujer, pero bueno, habíamos tres personas incómodas ahí y el doctor que era el único que se encontraba muy tranquilo. Al principio pensé que era cosa del doctor, pero no, ya después me enteré que eso es como que muy normal entre los médicos del IMSS, por lo menos, ¿no? Que es donde me tocó saber de esos casos. ¿A qué voy con esto? Que cuando ustedes se vean en la necesidad de recopilar datos y si tienen que hacer esto, tienen que tomar mucho en cuenta justamente estos puntos de que pueden llegar ustedes a generar incomodidad y esa incomodidad se puede traducir en mentira por parte del entrevistado y pues a final de cuentas los datos que ustedes obtengan van a ser datos erróneos, ¿no? Ok, el tercer punto entonces, retomando esto, sería la recopilación y el análisis de datos. Ya tenemos nuestra encuesta o nuestras preguntas realizadas, ya vamos a ver, ya vimos que efectivamente nos van a dar la información que nosotros queremos. Ok, pasamos entonces a aplicar nuestra técnica de muestreo y, eh, y ya que tenemos los datos, pues ahora tenemos que acomodarlos y analizarlos. Una vez que hemos acomodado y analizado nuestros datos, pasamos al punto 4, que es cómo vamos a inferir sobre la población con base a lo que obtuvimos en nuestra información muestral. Ok, yo ya tuve los datos, yo ya los analicé, entonces el siguiente punto es inferir. Mi muestra ya dio esto, ok, entonces yo ya podré inferir que entonces la población se comporta de esta manera o la tendencia va a ser de esta forma, de esta manera. Eh, por ejemplo, bueno, ahora no sé cómo se vaya a hacer, pero el año que entra son elecciones locales. Eh, si ustedes revisan, muy probablemente van a empezar a darse cuenta que sobre todo los partidos políticos le van a empezar a pagar a ciertas compañías que se dedican a esto para obtener muestreos e incluso las propias televisoras también hacen sus muestreos, ¿no? Y con eso, ¿cuál es la idea de estos muestreos? Bueno, la idea de estos muestreos es saber la preferencia de voto de pues de todas las personas, ¿no? De todos los electores. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Con la intención de ver cuáles son sus preferencias, qué es lo que les llama la atención y si hay que hacer entonces campaña en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si hicieran un muestreo en Atizapán y se dan cuenta que la preferencia, por decir algo, está en el PAN, pues probablemente si esa encuesta la mandó a hacer Morena, bueno, pues Morena tendrá que estar diseñando ahorita
toda una campaña para ver de qué forma puede obtener preferencia al momento de las elecciones. O simplemente si la preferencia es abrumadora en ese municipio, bueno, pues a lo mejor decidirá mejor ya no invertirle tiempo ni esfuerzo a ese municipio y dedicarse a obtener votos en municipios donde crea que puede, que pueda ganar, ¿no? O sea, esa, por ejemplo, sería una de las utilidades que nos está dando esta información obtenida. Y por último, el número 5, que eso más bien ya ustedes lo irán viendo en segundo semestre, es la obtención de una medida de bondad o de confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que después de que se hacen estos muestreos y que yo hago la inferencia, al final yo tengo que decir qué probabilidad tiene de que se cumpla o que la población cumpla con la inferencia que yo hice. Por ejemplo, en el caso de Atizapán, que tiene supuestamente mayor preferencia por el PAN, bueno, yo podría decir, bueno, de acuerdo con mi muestra y de acuerdo con mi técnica de muestreo y de acuerdo a las inferencias que yo tuve, la probabilidad de que el PAN gane las elecciones en Atizapán es de un 80%, ¿sí? Y esta muestra, este dato que yo tengo de que es probable que ganen un 80%, tiene un nivel de confiabilidad a la mejor del 90%. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un 10% de probabilidad de que lo que yo estoy diciendo, o sea, que el PAN se va a llevar las elecciones en un 80%, existe un 10% de probabilidad de que lo que yo diga sea mentira, ¿no? O sea, no sea el 80%. Pero bueno, eso ya se verá en segundo semestre. Es importante que ahorita lo tengan en claro, ¿no? Y lo tengan presente. Ok, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente necesito que cada uno de ustedes en su cuaderno, en una hoja, donde sea, diseñen una encuesta rápida. ¿Qué necesito que diga esa encuesta? Me van a decir qué es lo que quieren saber y 3 preguntas, ¿cómo obtendrían esa información? Permítanme, son 11:24. A las... ¿Qué les gusta? ¿5 minutos para esta actividad? En 5 minutos me ponen qué es lo que quieren saber y 3 preguntas de cómo lo van a conseguir. Y Sí, está a, bien. a las 11:30, ya sea que o me comparten la pantalla o nos lo van diciendo por micrófono, lo escriben en el chat. Digo, vamos a hacer ese ejercicio y vamos a hacer una, por raro que parezca, vamos a hacer una crítica destructiva a su entrevista, no con el afán de hacerlo sentir mal, ni de exponerlos, sino con el afán de que ustedes se den cuenta de qué tan complicado llega a ser a veces obtener información y crear encuestas. No le Entonces, entendí qué es lo que pidió. ¿qué es lo que les pedí? Que me hagan en su cuaderno o si lo quieren hacer en Word, aprovechando que están frente a una computadora, me van a poner qué quisieran ustedes saber. Por ejemplo, un ejemplo, obviamente va a ser algo que vamos a suponer. Por ejemplo, yo quiero saber la, la preferencia musical de los alumnos del 1301, que son ustedes, ¿no? Ese es mi, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué preguntas le haría? O sea, obviamente, ¿a quién va dirigido? Pues a los alumnos del 1301, ¿no? ¿Qué pregunta les haría?
pues a lo mejor les diría, ¿qué música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Esa sería una pregunta abierta. Si lo hago por pregunta cerrada, a lo mejor es, ¿te, te gusta la música de banda? Esa sería mi primera pregunta, a lo mejor, ¿no? Ah, pues sí o no, o más o menos, ¿no? Son las respuestas que yo pudiera llegar a tener. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, yo lo que quiero es que ustedes así lo hagan, ya sea para obtener la información de los alumnos. Obviamente no vamos a aplicar la encuesta, simplemente vamos a revisar qué es lo que queremos y de qué manera con 3 preguntas vamos a obtener ese resultado o creemos que podemos obtener ese resultado. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, está bien. ¿Solo 3 preguntas? Solo 3 preguntas. Ok, a las 11:31 empiezo a recibir respuestas, ¿sale? ¿Podemos mandar por el chat? Ok, ya están acabando bueno, algunos de sus compañeros. Ok, ¿lo quieren compartir por el chat? Por ejemplo, ¿quién acabó primero? Armando. No es cierto, arriba, ¿no? Arriba de Armando estaba Mauricio. Compártenos si quieres por el chat tus 3 preguntas. Ok, Luz, le damos chance a Luz que ya, bueno, Mauricio, ya empezó Mauricio y luego vamos con Luz. Ok, Mauricio quiere saber los hábitos de lectura, ese es el tema. Vamos con Mauricio, ahorita los demás escribimos lo demás porque si no se nos va a llenar. ¿Sabes leer y escribir? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos libros has leído? ¿Y cuál sería la tercera? ¿Con qué frecuencia lees? Ok,
Vamos a revisar estas preguntas que nos puso aquí Mauricio. Él quiere saber los hábitos de lectura. Ok. Él quiere saber qué tanto lee la gente, etcétera, etcétera. La primera pregunta nos dice que si sabe leer y escribir. Yo le preguntaría, oye, ¿qué sucede si alguien sabe leer pero no sabe escribir? ¿O qué sucede si alguien sabe escribir? Bueno, si alguien sabe escribir, se supone que tendría que saber leer, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que está de más preguntarle si sabe escribir, ¿no? O sea, ok, en la primera pregunta, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es, ¿sabes leer? Y ya. No, pues sí sé leer, o sé leer un poquito, o más o menos, o ahora, algo importante, en el estricto de leer, una cosa es leer y otra cosa es comprender, porque a lo mejor sabemos leer las palabras, pero no sabemos comprender lo que estamos leyendo. Pero bueno, son tres preguntas. Entonces, ok, la primera sería, ¿sabes leer? Si me dice que no, pues entonces ahí termina mi encuesta, ¿no? O sea, ya me dijo, no sabe leer, pues ya no, ni tiene caso para para que yo continúe. La segunda pregunta nos dice, ¿cuántos libros has leído? Sin embargo, ¿a qué nos enfrentamos con esto? La pregunta sigue siendo muy abierta y muy ambigua. ¿Por qué? Porque es ¿cuántos libros he leído en toda mi vida? No, pues no sé, no te sabré decir. Muchos, ¿no? Sería a lo mejor mi respuesta. A lo mejor yo le tendría que acotar un poquito más a decir, ¿cuántos libros has leído en lo que va del año? Ah, bueno, entonces ahí sí, ya a lo mejor sí podría darte una respuesta. Y la tercera, ¿con qué frecuencia lees? Pero lees qué? Lees libros, lees revistas, lees cualquier cosa, lees los anuncios, ¿sí? O sea, sí está bien encaminado y a final de cuentas, sí trata de comprender, creo yo, o de llegar a la respuesta sobre los hábitos de lectura de las personas. Pero esos pequeños argumentos que nos llegan a faltar muchas veces en las preguntas, y sobre todo porque muchas veces nosotros hacemos las preguntas, pero hay alguien más que las tiene que aplicar, ¿no? Entonces, si nosotros no somos claros, y llega el entrevistador y dice, ¿cuántos libros has leído? Pues yo le contestaría, no sé, muchos, y ya es una respuesta. Pero volvemos al caso que no sabemos cuántos, muchos, ¿no? O sea, muchos a lo mejor para mí son 50 o muchos para mí son 5,000. Entonces hay que ser más, a lo mejor más específicos. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En el último mes? ¿En esta semana? Etcétera, etcétera, ¿no? Igual la frecuencia con que lees, con qué frecuencia lees libros, por ejemplo, o lees libros de artículos, o lees libros, artículos y revista. O a lo mejor allí iría otra pregunta de decirle, ¿qué es lo que más lees? ¿No? Ah, bueno, pues leo libros, o leo revistas, o leo artículos, o leo los anuncios de afuera de la calle, no lo sé. Pero bueno, podemos decir que está bien, ¿no? Y como les decía, esto no se trata de exhibir a las personas, sino más bien que ustedes se den cuenta cuando estén ya en esa situación de obtener datos, de que tienen que ser muchas veces muy específicos. Muy bien, muchas gracias. Dice Daniel Martínez, el nivel de... Ah, no, estaba antes una compañera, ¿no? El agua potable que prefieren los mexicanos. A ver, Luz, ¿cuáles serían las preguntas para el agua potable?
¿Ahí estás, Luz? Ah, ok. ¿Tomas agua regularmente? Ok. ¿Qué marca de agua potable consumes? ¿Qué influye en tu decisión para consumir esa marca? Ok, tú quieres saber el consumo de agua de las personas, pero, a ver, ya no me escriban porque si no se me mueve y ya luego no estoy aquí con el de Luz. La primera nos dice, ¿tomas agua regularmente? Igual, tenemos aquí una ambigüedad, porque yo te puedo decir, sí, sí tomo agua. Bueno, de hecho tenemos dos ambigüedades. La primera es agua simple o agua de sabor, porque a lo mejor yo me estoy refiriendo a que todos los días me empaco ¿cómo se llaman estas horas? Mis juicy, ¿no? De Bonafón, de 2 litros de uva, pero a lo mejor lo que tú querías saber era agua simple. Y regularmente, bueno, pues también es una cosa muy ambigua, o sea, a qué te refieres con regular? Regularmente puede ser si lo tomo una vez a la semana o regularmente puede ser me echo mis 8 vasos diarios de agua que me pide que la Secretaría de Salud que yo esté tomando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un detalle. ¿Qué marca de agua potable consumes? Igual, o sea, tendríamos a lo mejor de agua simple, ¿no? O agua simple potable que consumes. Que aquí yo te podría decir, no, pues ninguna, tomo agua de la llave. Y hay gente que toma agua de la llave, ¿no? Y hay quien la hierve y hay quien no. Entonces ahí ya a lo mejor se acabaría mi entrevista. Y la última, la 3, ¿qué influye en tu decisión para consumir esta marca? Si tú lo dejas abierto, híjole, el abanico de respuestas se vuelve muy, 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 muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, híjole, pueden ser muchas, muchas cosas las que influyen en se me fue, es que alguien escribió, ya se me fue las preguntas, pero bueno, en sí esos serían los puntos, ¿no? De qué influye. A lo mejor ahí tendrías que cerrarlo y darle 5 opciones y decirle de las siguientes opciones, para ti, ¿cuál es la que más influye para consumir ese tipo de agua? Ah, pues la marca. Ah, no, pues el sabor. Ah, pues pues no sé, el color, o qué es lo que siempre hemos tomado, o es la única que llega a mi colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser muchas razones, pero en esos casos sí conviene muchas veces que que tú les detalles o les pongas posibles respuestas. En dado caso, a veces es válido que utilices la opción de otro y un guión, ¿no? Y entonces en el guión pues ya te pondrán, no, pues no es ninguna de esas. Lo que yo influye que tome agua es esta razón, ¿no? Y ya revisarás si hay más personas que tienen ese gusto por algún tipo de marca, o bien son cosas muy dispersas y entonces solamente pones otros, ¿no? Ninguna de las que yo puse, sino otros, es disperso. Ok, bueno, ya vi que me mandaron más. Bueno, voy a agarrar aquí uno al azar porque ya se me movieron todas La de Giovanni, y ya con esas no, pero no me puso las preguntas. Karen, ¿qué quieres saber? ¿Qué tanto te gusta el cine? ¿A quién va dirigido? A personas entre 20 y 30 años. Ok, ya con la de Karen terminamos. Y si no, porque si no, no vamos a acabar. Pero ya los iré revisando poco a poco en el chat. Ok, la primera pregunta es, ¿cuántas veces al mes vas al cine? Ok, ahí sí ya lo tenemos más delimitado. Ya en el cine, en el mes, ¿cuántas veces vas al cine? Ahorita pues yo creo que va a ser 0 en la mayoría de los casos, pero bueno, en una situación normal a lo mejor sí tendríamos algún dato. ¿Cuánto dinero destinas a esas salidas? Ok,
está bien. Generalmente, ¿qué películas ves? Esa pregunta, sobre todo la pregunta 3, es una pregunta muy abierta. Yo creo que igual que en el caso anterior de Luz, si no mal recuerdo su nombre, también a lo mejor ahí sí sería importante ponerle más bien las opciones, ¿no? De estas opciones, ¿cuál es la que ves en su mayoría o la que prefieres ver en su mayoría? Entonces ya les pondrías acción, terror, romance, aventuras, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque igual corres el riesgo de que a lo mejor eh, se avienten, se avienten respuestas que a lo mejor no es posible darles registro a todas, ¿no? A lo mejor alguien te dice, no, pues es que me gustan todas las de Cantinflas. Y alguien te dice, no, bueno, me gustan las de Disney. Y a mí me gustan las de, no sé, las de los superhéroes, ¿no? Entonces, puedes tener un abanico muy, muy grande y luego cuando quieres acomodar datos de tantas posibilidades, se vuelve muy difícil de interpretar. Ok, vamos a dejar esta actividad aquí. Yo ahorita copio el chat y voy a tratar de revisar qué es lo que me estuvieron mandando. A todos, bueno, pues les agradezco mucho que hayan puesto sus datos, bueno, hayan puesto su actividad, pero bueno, ya más o menos se dieron una idea de cuáles son las respuestas, o sea, dónde es donde a veces podemos fallar, ¿no? Y les digo, ya es difícil, o sea, si se requieren psicólogos para hacer una muy buena entrevista y una muy buena recolección de datos, pues tampoco tenemos por qué frustrarnos nosotros porque a la primera no nos salga, ¿no? Un, este, un estudio de mercado, pero bueno, ya más o menos creo que les he dado ciertos tips y algunos a lo mejor tuvieron a lo mejor esa falla, pero bueno, pues ya el chiste es aprender de eso y no cometerla ya cuando sea la de veras. Ok, entonces esto es población y muestra. Vamos a seguir con el tema. Voy a cerrar un poquito el chat, que si no, no veo. Y nos vamos ahora sí a la organización y presentación de datos. Ok, ya hicimos nuestra encuesta o ya obtuvimos los datos. A lo mejor alguien más la hizo y nosotros ya obtuvimos los datos. Bueno, ahora qué vamos a hacer con esos datos? Necesitamos organizarlos y presentarlos, ¿no? O sea, ya ver, trabajar con esos datos. ¿Cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer, sobre todo para los datos cuantitativos, es la construcción de lo que se conoce como un cuadro de frecuencias. Para poder construir un cuadro de frecuencias, es importante, y esto sí apúntenlo en su cuaderno, tómenle foto a la pantalla o lo que quieran, pero esto sí es muy importante porque esto de aquí parte la primera, ahora sí que la primera parte de lo que va a ser el examen. Se tienen que cumplir 3 puntos. Primero, hay que determinar el número de intervalos de la clase. Ahorita vemos qué son. Se recomienda tener entre 5 y 20 intervalos. ¿De qué va a depender de que sean 5 o 6 o 17 o 20 intervalos? Bueno, eso va a depender de los datos que poseamos. Entre más datos poseamos, entonces más intervalos debemos de considerar. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo nada más obtengo 30 datos, no me serviría de nada crear 20 intervalos. ¿Por qué? Porque muy probablemente nada más existiría un dato o dos datos a lo mucho por intervalos, o habría intervalos donde yo no tendría datos. Caso contrario, si yo estoy hablando de 50,000 datos, por ejemplo, eso ya ustedes lo tendrán que ver en su clase de taller de estadística, que es donde se supone que ya usan realmente muchos datos. Entonces, bueno, ahí a lo mejor sí convendría utilizar 20 intervalos, ¿no? Estamos hablando de 50,000 datos. Ah, bueno, pues entonces ahí sí necesitamos más intervalos.
Ok, el siguiente punto es la determinación del tamaño de los intervalos. O sea, de dónde a dónde voy a estar metiendo mis datos. ¿Cómo voy a obtener eso? Lo que voy a hacer es dividir la diferencia de la mayor y la menor de mis observaciones entre el número de intervalos que yo quiero tener. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero saber la edad de todos ustedes. La edad en años, nada más en años. No quiero saber meses, no quiero saber días, no quiero los años que tienen ustedes cumplidos. Yo les pregunto a todos ustedes, denme su edad, y entonces voy a decir, ok, el más grande tuvo 25 años, por poner una cifra, y el más chico tuvo 18. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner 25, que es el más grande, menos 18, que es el más chico, entre el número de intervalos que yo quiero. Por ejemplo, como ustedes son 54, a lo mejor yo estaría hablando de unos 5 o 6 intervalos, no requiero realmente muchos. Y cada intervalo me va a decir, bueno, pues a lo mejor, bueno, es más, vamos a hacerlo para no estar suponiendo. Dijimos que era 25 menos 18 son 7. Entre, dijimos que iban a ser 5 intervalos, sería 1.4. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar haciendo mis cortes de intervalo cada 1.4. Por ejemplo, en el primer intervalo irán los que tienen 18 hasta 18.4. Obviamente, no, como yo mis datos son nada más números enteros, no tengo el valor de 18.4, pero estaré metiendo a todos aquellos que se encuentran en los 18 años. ¿Qué pasa para el siguiente? Para el siguiente, yo estaría poniendo aquellos que, no es cierto, perdón, estaría entre los 18 y los 19.4 años. O sea, las personas que tienen entre 18 y 19 años estarían en mi primer intervalo. En el segundo intervalo se encontrarían los que están entre 19.4 y 20.8, ¿sale? Y así me voy hasta llegar al 25. Y un tercer punto, que es el que va a afectar al punto de arriba, es que se debe de evitar que una frontera coincida con una observación. ¿Qué quiere decir? La frontera va a ser o el número más bajo o el número más alto que se encuentre dentro del intervalo. Por lo tanto, quiere decir que, por ejemplo, si yo hice mi división de 18 a 25 y tengo datos en 18, el número 18 es el número que se encuentra en la frontera inferior. Por lo tanto, no estaría cumpliendo con el punto 3. ¿Qué tendría que hacer para, bueno, y lo mismo sucedería con el que tiene 25, estaría en la frontera superior y no estoy cumpliendo con el punto 3. ¿Qué hago para solucionar ese problema? Aquí es, por ejemplo, una de las cosas donde yo les mencionaba con los autores. Cada autor le da solución a esto de forma distinta. Lo que yo prefiero y lo que yo les sugiero que utilicemos, bueno, no sugiero, yo creo que aquí sí lo vamos a tener que hacer como regla porque si no nos va a generar datos distintos, es que vamos a tener que abrir nuestra frontera. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que tomar el entero inferior de nuestra frontera y el entero superior de nuestra siguiente de nuestra frontera. O sea, ya no vamos a dividir 25 menos 18 entre 5, sino que vamos a tener que agarrar 17, que es el entero inferior anterior, y vamos a tener que agarrar 26, que es el entero superior posterior. Por lo tanto, entonces nuestros datos
tendrían que quedar como 26 menos 17 y nos daría 9. Ese 9 lo dividimos entre los 5 intervalos. No, permítanme, 26 menos 17, sí, nos da 9 entre 5. Nos daría que cada intervalo es de 1.8. ¿Sale? Y entonces ahora sí, mi primer intervalo sería de los 17 hasta los 18.8. Mi segundo intervalo iría de los 18.8 hasta, ¿qué serían? Hasta el 19, no, a ver, 18.8 más 1.8, hasta el 20.6. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro, más o menos? ¿O ya los confundí? Prof, yo tengo una duda. Lo que pasa es que olvidé un poquito el nombre, pero solamente quería confirmar si entonces una frontera es el número más alto o más bajo de un intervalo, si es eso lo que dijo. Sí, sí, las fronteras son los números más bajos. O sea, tenemos una frontera inferior y una frontera inferior. Una frontera inferior y una frontera superior en cada intervalo. Por ejemplo, si yo agarro este de 17, el primer intervalo que sería de 17, sería 17 mi frontera inferior, más 1.8, y 18.8 sería mi frontera superior para el primer intervalo. Para el intervalo número 2, mi frontera inferior sería 18.8 y la frontera superior sería 20.6. ¿Sale? Y así me voy con cada uno. Yo, por ejemplo, en este caso dije que iban a ser 5 intervalos hasta que llegue a los 5 intervalos. Lo que yo te puedo decir es que el intervalo número 5, la frontera superior del intervalo número 5 tendría que ser 26. ¿Por qué? Porque yo abrí las fronteras. ¿Sí queda claro? Gracias. Ok. Bueno, tomando en cuenta entonces estos 3 puntos, yo voy a acomodar la información. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de los datos, el precio unitario de 25 productos de la canasta básica. Ahí los tenemos, son 25 productos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de acomodar estos datos en orden ascendente. ¿Qué quiere decir? Del número más chico al número más grande hay que acomodar todos esos datos. Es lo primeritito que tendríamos que estar haciendo. Por lo tanto, pues ya tienen ahorita qué hacer, ¿no? Empiecen a acomodar los datos y yo necesito que me digan cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Aunque no haya terminado de acomodarlos, ¿ya le puedo decir cuál es cuál? A ver, pónmelos en el chat. O dime cuáles son los datos. Ok. El menor es 5.4 y el mayor es 28.6. Efectivamente. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Sobre todo para cumplir con el punto 3. Para poder hacer nosotros los intervalos, entonces tenemos que recurrir primero al entero inferior anterior. ¿Qué quiere decir? Si nuestro número es 5.4, nuestro entero inferior sería el 5. ¿Sí? 5 es menos que 5.4. Entonces el entero inferior es 5. Ok. Para el caso del mayor,
nuestro número mayor es 28.8. Por lo tanto, nuestro entero mayor posterior sería 29. Ok, entonces ya tenemos 5 y 29. Ya identificamos nuestras fronteras de todos los datos que tenemos. ¿Qué sigue? Lo que tenemos que hacer entonces es poner 29 menos 5 y a ese resultado lo tenemos que dividir. Vamos a hacerlo también a 5 intervalos. El resultado que tengamos lo tenemos que dividir entre 5. ¿Ya todos tienen, ya apuntaron los datos todos? Aunque sea tomen una foto ya, porque ahorita vamos a trabajar con eso. Ya si quieren al rato los acomodan. Porque voy a cambiar de diapositiva. ¿Sí? Profe, del intervalo inferior dijo que era 5, ¿verdad? Sí, porque estamos ampliando nuestra frontera. O sea, nuestro dato menor es 5.4 y el entero inferior o el entero próximo inferior es 5. 5 es menos que... Ah, ¿por qué lo dividimos entre 5? Porque yo ahorita les dije que íbamos a utilizar 5 intervalos. O sea, los intervalos esos los vamos a escoger ahorita de manera arbitraria. O sea, porque, bueno, según las notas, se podría elegir como entre 5 y 20, ¿no? Sí, se podría hacer entre 5 y 20, pero obviamente tenemos 25 datos. Entonces, si yo lo divido entre 20, pues me caería prácticamente un dato en cada intervalo. No, Sí, no me claro. es representativo. Vaya, Sí, solamente vamos a es... hacerlo en 5. Ok, perfecto. Sí, para el examen yo ya les diré, háganlo en 5 intervalos, háganlo en 7, háganlo en 6, pero bueno, eso vamos a hacerlo ahorita de manera arbitraria. Vamos a escoger el número 5 y a ver qué nos da. Ok, pasamos entonces a la siguiente lámina, que está medio lento. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que les decía, ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a identificar cuáles son las observaciones menores y cuáles son la mayor. La menor fue 5.4, la mayor fue 28.6. Por arbitrariedad dijimos que íbamos, o les dije que íbamos a utilizar 5 intervalos, por lo tanto, cada intervalo va a valer 4.8. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo, bueno, primero resto 29 menos 5 y lo divido entre el número de intervalos. Eso me va a dar 4.8. Ok, ya que supe yo el tamaño del intervalo, tengo que empezar a construir mi cuadro de frecuencias. Mi cuadro de frecuencias se construye de la siguiente forma. En el lado izquierdo vamos a poner una columna que se llame clase y por lo general lo que se utiliza para diferenciar una clase del resto de los demás datos es utilizar números romanos. Hay autores que utilizan letras, sobre todo letras mayúsculas, o sea, puede ser la clase A, clase B, clase C, etcétera, etcétera, pero lo más recomendable o lo más usado es utilizar números romanos. Quiere decir que cada clase va a ser en sí cada intervalo, es un identificador para cada intervalo. El intervalo 1 tendrá el 1 romano, el 2 el 2 romano, etcétera, etcétera. Ok, después creamos las columnas de intervalo, donde vamos nosotros a tener del lado izquierdo la frontera inferior y del lado derecho la frontera superior. Ustedes recordarán, espero, de sus clases de mate, la diferencia entre usar los corchetes y utilizar paréntesis cuando estamos hablando de conjuntos. ¿Sí saben cuál es la diferencia o no saben cuando hablamos de conjuntos abiertos y conjuntos cerrados? Sí, ¿Sí? Ok, Profe. eso me gusta, son muy aplicadas ustedes. Ok, nada más para dejarlo en claro. Cuando el conjunto es cerrado, o cuando está, por ejemplo, cerrado del lado izquierdo,
vamos a decir que entonces vamos a tomar el valor que se encuentra ahí. Por ejemplo, decimos que está cerrado del lado 5, quiere decir que nosotros tomaremos en cuenta el valor que incluya al número 5, pero se encuentra abierto del 9.8. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar entonces todos los valores que se encuentren entre 5 hasta todos los números que estén cercanos a 9.8, pero no sean 9.8. La famosa regla de los límites, ¿no? O sea, tiende a 9.8, pero no va a ser 9.8. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el valor de 9.8 le va a corresponder a la siguiente frontera, al siguiente intervalo. O sea, entonces en el intervalo 2, si yo tengo el valor de 9.8, tendré que meterlo en este intervalo. A lo mejor en el de arriba nada más llegaré a 9.799999 eternamente 9, pero nunca llegó al 9.8. ¿Sale? ¿Qué seguiría? Ok. Yo pues ya lo hice, ya se los puse demasiado fácil. Fue 5 más el 4.8 que nos decía que valía el intervalo, entonces yo ya sé que mi frontera inferior va a ser 9.8 cerrado, y luego si yo le sumo otra vez 4.8, bueno, voy a tener 14.6 cerrado, y si le vuelvo a sumar 4.8, entonces tendré 19.4 cerrado, y si le vuelvo a sumar otra vez, llego a 24.2 cerrado. ¿Y qué pasa aquí en el intervalo 5? ¿Cuál sería mi frontera superior? ¿Cómo tendría yo que poner la frontera superior? ¿Qué valor va ahí en frontera superior en el 5? 29. 29. ¿29 qué? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, porque ya cerramos todos nuestros datos. Todos los demás son abiertos. Sería 9.8 abierto, 14.6 abierto, 19.4 abierto, 24.2 abierto. Solamente en el último intervalo tendría entonces yo 29 cerrado, y con eso explico que ya tengo todos los intervalos. O sea, mis datos se van a encontrar entre 5 y 29. ¿Sale? Ok, ya que llené entonces estas tres primeras columnas, vamos a pasar a lo que es la frecuencia. Tenemos frecuencia o frecuencia absoluta, también se le llama. La frecuencia absoluta es cuántos valores se encuentran dentro del intervalo, por ejemplo, en el caso 1, que está entre 5 y casi 9.8. Entonces, no sé, a lo mejor hay 6 datos, a lo mejor hay 5, a lo mejor hay 8. Aquí yo tendré que poner el valor. Por eso tengo que acomodar mis datos para saber cuántos datos hay entre 5 y 9 y casi 9.8. Luego, para el intervalo 2, tendré que poner entonces cuántos datos hay entre 9.8 y casi 14.6. Y así con esto voy a ir llenando mi tabla de frecuencia o mi columna de frecuencia o frecuencia absoluta. Hay quien le llama frecuencia absoluta. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que efectivamente yo puse los datos o yo hice bien el conteo? Bueno, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, me tiene que dar el total del valor de los datos, que en este caso es 25, ¿sí? Yo tengo 25 datos, o yo les di 25 datos. ¿Tenemos dudas hasta el momento? No, profesor. Ok, entonces alguien me puede decir qué datos irían en esa columna de frecuencia. Por ejemplo, para el intervalo el 1. Sería 5, ¿no? Ok, Porque hay 5 datos en ese intervalo. así es, en el intervalo 1 tenemos 5 datos. En el intervalo 2
Dice Jimena que tenemos 3, no, tenemos No, más. también son 5. También son 5. 5 en todos. ¿En todos los intervalos? No, No, los dos primeros sí es 5. Y luego en el 3, son 8. en el 3 tenemos 8. En el 4, Tenemos 5 otra vez. 5. Y por default, entonces, ¿cuántos tenemos en el último? 2. Tenemos 2. Entonces quedarían 5, 5, 8, 5 y 2. ¿Sale? Ya llenamos entonces la columna de frecuencia. Viene la frecuencia relativa. Aquí depende del autor, pero yo creo que de una vez nosotros nos vamos a ir por un solo camino. La mayoría de los autores, por practicidad, les gusta poner como frecuencia relativa la relación entre la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. Por ejemplo, hay quien pondría que entonces para el caso 1, la frecuencia relativa sería de 5 entre 25 o 5 diagonal 25. Quiere decir que yo tengo 5 datos de 25 en el primer intervalo. Para el intervalo 2, igual volveríamos a tener 5 diagonal 25. Para el caso 3 tendríamos 8 diagonal 25. Y así nos iríamos, ¿no? En el último sería 2 diagonal 25. Pero vamos a subirle un poquito el nivel a esto. Y en vez de usar quebrados, vamos a utilizar decimales. ¿Qué quiere decir? Que en vez de yo poner 5 diagonal 25, ¿qué tendríamos que poner? 0.2. 0.2, efectivamente, 0.2. Y, por ejemplo, en el de 8, 0.3. No, 0.3. 0.32. Sí. Ok, efectivamente, Gregorio pregunta que si entonces la suma debe dar el entero. Efectivamente, si yo sumo todos los decimales, me tiene que dar el entero. Aquí es otra cosa importante que no se les debe de olvidar, porque si no, vamos a empezar a tener tabla en el examen. Estos números obviamente nada más han llegado a 2 decimales, pero como economistas, nosotros debemos de usar hasta máximo 4 decimales. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos toque un número periódico o un número muy grande, sobre todo en los decimales, vamos a utilizar hasta 4 cifras, hasta lo que serían las 10 milésimas. Pero tenemos que aprender a redondear. Aquí de una vez lo pongo en claro porque vamos a hacer varios ejercicios y si no saben redondear, entonces va a estar mal. ¿Cómo vamos a redondear? Al igual que les dije que íbamos a redondear sus calificaciones. Si, por ejemplo, mi número es 0.32457, es el número que me hubiera salido. Por poner un ejemplo, si yo nada más voy a utilizar 4 decimales, quiere decir que entonces yo lo tendría que redondear al siguiente número superior. ¿Por qué? Porque el 7 es un número igual o mayor a 5. Entonces yo tendría mi resultado, tendría que ser para este caso 35.46. ¿Sí queda claro? Lo estoy poniendo en el chat. Ok, ¿qué pasa? Si por ejemplo mi número es 0.35454, el número que yo tendría que representar o que poner como resultado bueno, de acuerdo al redondeo, sería con 45. ¿Por qué? Porque el último número, el 4, es un número inferior a 5. ¿Sale? Entonces 4, 3, 2, 1 se van y respetamos el número siguiente que tenemos aquí, en este caso el 5. Si, como en el caso anterior, el número es 7, entonces yo tendría que redondearlo
y utilizar el número .3546. ¿Estamos todos de acuerdo? Y ya estamos avisados, porque luego me dicen, es que nunca me dijo, es que nunca redondeamos, es que yo no sabía. Profe, pero eso solo aplica para cuando son decimales muy amplios, ¿no? Cuando tienen muchos decimales. Sí, cuando ya nos pasamos de las 4 cifras de los decimales. Sí, o sea, Gracias. si tengo, por ejemplo, 0.35, ya no sé ni dónde estoy escribiendo. 0.3522, por ejemplo, tengo este numerote. Obviamente, si me ponen todo este numerote, está mal, porque quiere decir que no saben redondear. El número en este caso sería 322, ¿no? Hasta ahí. Porque el número siguiente es un 2 y el 2 es menor a 5. Entonces, el redondeo queda aquí. O si estamos usando enteros también, 14.5896, por ejemplo. ¿Sí? Digo, si estos son ceros, si no quieren ponerlos, no los pongan. Pero, aguas, si tengo, por ejemplo, este número 85005, este no se redondea a 14.85, este se redondea a 14.85.01. ¿No? Ay, perdón, ya me pasé de puntos. 14.8501. ¿Sí? Aguas. Aguas con estos casos. Bueno, ok. Si no tenemos dudas, entonces... Ay, bueno, ya les puse la tabla. ¿Cómo quedarían nuestros datos? La frecuencia, el total de la frecuencia absoluta, nos dice que nos debe dar el total de las observaciones que tenemos, 25. El total de la frecuencia relativa nos debe de dar 1. La siguiente tabla, que es la frecuencia relativa acumulada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir sumando los valores de los intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo yo tuve 0.2, entonces respeto el 0.2. Para el intervalo 2 vuelvo a tener 0.2. ¿Qué hago? Sumo. Este 0.2 más este 0.2 me va a dar 0.4. ¿Qué sigue para el tercer intervalo? Para el tercer intervalo, entonces, yo sumo 0.4 más 0.32 y me va a dar 0.72. Y luego le sumo 0.2, me da 0.92. ¿Para qué? Para que al final la suma total, o en el último intervalo, mi suma me dé 1. Eso sería entonces una frecuencia relativa acumulada. Y tenemos, por último, la frecuencia acumulada o la frecuencia absoluta acumulada. Esto obviamente tendría que ser con la tabla de frecuencia absoluta. Si en el primer caso tuve 5, en el segundo tuve otra vez 5, por lo tanto, mi valor tiene que ser 10. En el que sigue fue 8, entonces va 18, 23 y 25. ¿Alguna duda? ¿Todo está perfectamente claro? ¿Sí obtuvieron los mismos datos? Sí, profe. Ok, igual nosotros vemos, por ejemplo, en frontera superior ya está contestado y vemos que todos son abiertos y el último nos quedaría cerrado. Y ya con eso estamos diciendo que todos nuestros valores van a estar entre 5 y 29, aunque sabemos que no tenemos 5 y no tenemos 29, pero bueno, ya. ¿Por qué en el 14.6 a 19.4 son 8? Pues son los valores que tenemos, ¿no? Son 8 valores los que tenemos. Tenemos 15.6, tenemos 15.4, tenemos 17, tenemos 16.9, tenemos 18.4, tenemos 19.2, 16.8 y 15.9. Son 8 datos los que tenemos en ese intervalo. Ok, bueno, ¿qué sigue? Ya acomodamos los datos, ya sabemos cómo están. Ahora lo que sigue es mostrar los datos.
cómo los vamos a mostrar y ya con eso terminamos hoy la clase. Con una gráfica. La gráfica que más se utiliza o que es más representativa es el histograma. De hecho, ahora está muy de moda con esto de los casos de COVID, ¿no? Incluso en el Universal, si ustedes se meten, todos los días, después de las 7 de la noche, digámosle ya seguro a las 7:30, todos los días la página del Universal publica el histograma de los nuevos casos de contagios. Bueno, más o menos algo así tendríamos nosotros que hacer con estos datos. Podemos crear una gráfica, ya sea de frecuencias absolutas o de frecuencias relativas, de preferencia, cualquiera de estos dos. Las acumuladas luego las utilizamos, pero vamos a hacer un juego. Ahorita lo que traigo es un ejemplo de frecuencia absoluta. ¿Cómo les queda? Bueno, ahí disculpen mis gráficos. Quedaría más o menos de esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos nosotros del lado izquierdo la frecuencia o frecuencia absoluta y yo voy a ir poniendo, eso sí es importante, que yo siempre utilice en mi eje de las Y, pues se fue el nombre, en el eje de las Y y en el eje de las X utilice las, ¿cómo decirlo? Las mismas distancias dentro del mismo eje. Por ejemplo, yo sé que mi máximo fueron 8 datos. Entonces, cada cuadrito va a representar un dato, ¿sí? Mientras que en el eje de las ordenadas, yo lo que voy a hacer es que, bueno, cada intervalo va a medir, en mi caso, 2 cuadritos, o sería igual a 1 centímetro. ¿Qué voy a poner? Los intervalos, los valores del intervalo. Entonces, en el primer intervalo yo pongo 5 hasta 9.8. El segundo intervalo va de 9.8 a 14.6 y así hasta llegar al 29. Ya que tengo los intervalos, entonces lo único que hago pues es obviamente crear el histograma o crear el rectángulo correspondiente al valor de datos. Quiere decir que en el primer caso mis datos en el intervalo que va de 5 a 9.8 yo tuve 5 observaciones, mientras que en el que va de 9.8 a 14.6 también tuve 5 observaciones. Si ustedes se fijan, esa es la razón por la cual nos piden los autores que evitemos que nuestras fronteras, que nuestros datos se encuentren dentro de las fronteras, o en las fronteras más bien. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 9.8, en mi en mi tabla, perdón, de frecuencias, sí puedo decir dónde está 9.8, pero en esta gráfica yo no les podría decir dónde estoy representando 9.8, por ejemplo, ¿sí? O dónde estoy representando 14.6. Si alguno de mis datos fuera 14.6, entonces está mal hecho mi ejemplo, porque yo no lo podría representar. Yo tendría ahí alguna inconsistencia. Ok, entonces, regresando al caso, o a nuestro ejemplo, esta sería más o menos la gráfica que ustedes deberían de tener como el histograma. Muchos de ustedes la conocen como gráfica de barras, pero el nombre correcto es histograma, ¿sí? Y es lo que se utiliza más comúnmente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, pero con el simple hecho de yo ver una gráfica, me doy cuenta que el rectángulo verde o la barra verde es la que me va a indicar dónde se encuentra la mayoría de mis datos. O sea, lo primero que me resalta es este rectángulo. Yo puedo decir que la mayoría de mis datos se encuentran entre 14.6
y 19.4, que si recordamos eran supuestamente los datos o los precios de una canasta básica. ¿Qué puedo inferir? Puedo inferir que la mayoría de los productos cuestan entre 14.6 y 19.4 pesos, o 16, que diga 14.60 y 16.40, ¿no? De acuerdo con este ejemplo. Y que realmente hay muy pocos productos de la canasta básica que cuesten entre 24 y 29 pesos. A lo mejor no me queda muy claro o no demuestro mucho lo que yo quisiera decir si yo presentara esta gráfica. ¿Por qué? Porque los datos entre el 5 y 9.8, entre 9.8 y 14.6, e incluso entre 19.4 y 24.2 son los mismos, todos nos dan 5. Entonces, a lo mejor aquí esta gráfica no es muy clara. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer yo para demostrar todavía una mayor tendencia para demostrar estos precios o estas diferencias? Lo que puedo hacer, y eso es lo que van a tener entonces de tarea, y con eso empezamos la siguiente clase, es que construyan con esos datos una tabla de frecuencias y una gráfica de histograma, pero para 6 intervalos. Y vamos a ver cómo cambia la información, cómo se acomodan los datos y qué gráfica nos presenta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos todos bien? Sí, todo bien. Ok, entonces, si no hay más dudas, bueno, podemos dejar hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Podría repetir lo que debemos de hacer de tarea? Mándeme, no te oí muy bien. ¿Podría repetir lo que debemos de hacer de tarea, por favor? Ok, la tarea es, ok, la tarea es, con estos mismos datos, o sea, con estos datos de aquí, lo que van a hacer ahora es construirme una tabla de frecuencias, una tabla como esta, pero ahora va a ser con 6 intervalos. No envíen la tarea, necesito que la hagan y el día de clase la revisamos. ¿Sale? Necesito que me hagan una tabla, pero en vez de ser 5 serían 6 intervalos. ¿De acuerdo con qué? Bueno, pues con lo que tenemos aquí, con las fórmulas y con los criterios que ya tomamos aquí previamente, ¿no? Esto que les decía, los 3 puntos, se tienen que cumplir estos 3 puntos y obtener entonces esta tabla de frecuencias para 6 intervalos y obviamente, bueno, me tendrían que construir esta gráfica, pero ahora en vez de mostrar 5 intervalos, va a mostrar 6 intervalos para poder comparar y ver cuál de las dos gráficas resulta más llamativa o nos explica más una situación. ¿Qué es importante antes de que se vayan? Si ustedes revisan esta gráfica que yo hice, aquí del lado izquierdo, junto al 5, tengo estas dos líneas que lo que están mostrando es que se está cortando la gráfica. O sea, como yo ya sé que de valores de 0 a 5 no voy a tener nada, utilizo estas dos líneas para cortar la gráfica, para no hacer una gráfica tan alargada. Siempre es importante mostrar el origen, pero bueno, yo puedo recurrir a esta, ¿cómo podríamos decirle? A esta magia, a esta trampita de cortar la gráfica. ¿Por qué? Porque a lo mejor posteriormente nosotros haremos gráficas que a lo mejor nuestros datos empiezan en el número 100, entonces, y van a ir de uno en uno, a lo mejor del 100 hasta el 110, de uno en uno, y no vamos a tener, o sea, no vamos a poner toda la escala desde el 0 hasta el 110, nada más necesitamos la escala del 100 al 110, pero obviamente señalando que está cortada nuestra gráfica. No me envíen la tarea, la hacen. De hecho, yo no evalúo tareas porque, bueno, la tarea
Es como ir a misa en este caso. La hace quien quiera o va a la tarea quien la quiera hacer. No es una obligatoriedad, pero sí es importante, creo yo, para que ustedes repasen, sobre todo para que hagan y presenten un muy buen examen, ¿no? Les sirve de estudio. Esta tarea háganla empezando la siguiente reunión. Empezamos con esa tarea, yo les muestro los datos, cómo quedó y comparamos si ustedes tienen la misma, si obtuvieron primero los mismos datos y la misma gráfica. Tendría que salirnos a todos lo mismo, si es que hicimos bien los pasos y los procedimientos. Esto lo pueden ver en el libro de Classroom. Bueno, sí, el libro que les mandé de Classroom tiene frecuencias y tiene cómo construir tablas de frecuencia. Lo que no estoy muy seguro es si sobre todo respeta estos puntos. Ahí donde está. Si respeta estos puntos, porque los autores, cada autor le da distinto tratamiento, sobre todo a lo de las fronteras de clase. Porque hay autores que dicen que las fronteras no tendríamos que irnos hasta el entero inferior y hasta el entero superior, como lo hicimos en este ejemplo. Hay quienes dicen, bueno, con que tú lo bajes solamente una décima, ya con eso te aseguraste, pero por cuestiones de didáctica y por cuestiones de que todos tengamos los mismos resultados, es que les decía, bueno, vamos a tomarlo como una ley para la clase, ¿sí? Y sobre eso, yo ya es más fácil que pueda calificar y darme cuenta que entendieron, porque si no, luego nos confundimos. Entonces, ese libro que les subí, no sé si toma en cuenta justamente esto de ampliar las fronteras de clase. Yo les dije, es un libro auxiliar, les va a enseñar a lo mejor puntos que por ahí hayan quedado perdidos, o que yo no les haya dado, o que a ustedes no les haya quedado muy claro, bueno, lo pueden consultar en el libro. Pero sí es importante que respetemos estas reglas de clase, no porque yo sea el maestro y porque quiera que así sea, sino porque va a ser más fácil que todos obtengamos los mismos resultados, ¿no? Es por esa razón. La clase, sí, ahorita la estoy grabando. De hecho, ya voy a dejar de grabarla. Y yo espero que este Webex me la